poblaciones enmarcadas como desechables. ¿Sí? Perdón. Proyectos históricos como la subordinación de la clase obrera a los intereses transnacionales han generado poblaciones enmarcadas como desechables. Desde la década de los 40, mediante regímenes de trabajo temporal como el programa Bracero, el Estado mexicano permitió el tráfico de la mano de obra masculina bajo condiciones de alta vulnerabilidad con el propósito de sostener la movilización bélica estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Posteriormente, en la década de los 60, a través de iniciativas como el Programa Industrial Fronterizo y el PRONAF, el Estado mexicano institucionalizó jurídica e ideológicamente las bases para la creación de una fuerza laboral subordinada, en un primer momento compuesta fundamentalmente de mujeres, a los lineamientos del capital transnacional. Las condiciones de excepción en las cuales ha funcionado este ensamblaje de intereses transnacionales ha generado enclaves de maximización de la precariedad de la vida. Los bajos salarios, lo intensivo de los procesos de producción, las malas condiciones de trabajo y de vida, pero sobre todo el estigma de desechabilidad de las personas que son objeto de estas políticas públicas refleja lo anterior. El Estado, al servicio del libre mercado, ha realizado acciones deliberadas para anular la capacidad de organización y respuesta de comunidades enteras. La represión política y sindical, la violencia contra las mujeres, las desapariciones forzadas y la permisividad selectiva del tráfico de drogas y armas han sido algunos de los instrumentos utilizados por el Estado para mantener sus franjas de estado de excepción. Esos proyectos históricos han generado procesos mediante los cuales se han creado las condiciones de maximización de la precariedad de la vida que prevalecen ya no solamente en enclaves fronterizos como Ciudad Juárez, sino a lo largo y ancho del país. Para sostener la vida se necesita crear entornos sostenidos y sostenibles. Y ahí, donde no tienen posibilidades de mejorar, es necesario esforzarse por minimizar su precariedad y fortalecer las condiciones negativas de la vida. Esto constituye la materialidad de las decisiones éticas que enfrentan las sociedades. En lugares como Juárez, sin embargo, el Estado mexicano ha sido omiso y no solamente ha abdicado de sus obligaciones de crear las condiciones sustentadoras de la vida, sino que además ha impulsado políticas de seguridad que la socavan todavía más. Sobre estas poblaciones se ha tejido el mito de su desechabilidad, lo cual implica que lo racional es tratar al entramado social y cultural en que viven como desechables. Una función importante de este mito recae en la explicación de que la desechabilidad de las obreras es una cosa del destino. De acuerdo a esta lógica, las prácticas corporativas que trata a tales trabajadores como si fueran desechables es justificable para ellos e inevitable por no tratar a un trabajador y el sufrimiento que acompaña su condición de desechabilidad. Lo que plantea que esto no será culpa de las compañías, sino solamente un factor de producción. La desechabilidad de las obreras está concebida como uno de los cálculos para hacer un buen negocio. El Estado ha llevado a cabo políticas deliberadas para convertir los cuerpos de hombres y mujeres que constituyen la llamada mano de obra barata en víctimas propiciatorias del supuesto desarrollo del país. En el contexto de la guerra contra el narcotráfico, esta es como la tercera etapa de este proyecto de subordinación. El Estado mexicano ha enmarcado y criminalizado a poblaciones enteras y ha extendido el mito de su desechabilidad al resto de la población
para justificar las acciones de guerra sucia, limpieza social y establecimiento de un estado de excepción no declarado, en el que el Estado se ha situado por fuera de la ley, pretendiendo de esa manera hacerla cumplir. La precariedad de la vida es inherente a la vida misma, pero su maximización se desprende de políticas públicas fundamentadas en la ideología de libre comercio, en el marco del cual el valor de las personas, la naturaleza, el medio ambiente, la cultura y el patrimonio simbólicos están restringidos al valor que agregan a los procesos de producción maquilador, transgénico y transnacional. Esta situación se ha agudizado mediante políticas de militarización permanente de la sociedad y la propagación generalizada de la idea de que la producción, circulación y consumo de mercancías, incluso las drogas, está por encima de las condiciones que pueden colaborar a sostener la vida. Lo anterior se refleja en el discurso desplegado por el jefe supremo del ejército y sus generales para justificar su incapacidad y, en algunos casos, su decisión de no proteger a las víctimas de muerte violenta, reduciéndolas a daños colaterales. Esto en el mejor de los casos, pero en el peor, convirtiendo a las víctimas en los responsables de sus propios asesinatos. Expresiones como "es un delincuente menos", "son riñas entre pandilleros" y "solamente el 10% eran inocentes", en boca de representantes del Estado, remiten a la figura de Homo sacer, la vida que no es protegida por el Estado y que el Estado no puede tomar, pero que puede ser eliminada con impunidad. La naturalización de las ejecuciones extrajudiciales responden a esta lógica del estado de excepción. El caso de la familia Reyes Salazar es paradigmático de la aplicación del Estado en relación a la protección de la vida de algunas poblaciones. En el Valle de Juárez se cristalizan los procedimientos mediante los cuales el Estado marca a una población como desechable e intensifica los procesos de maximización de la precariedad de la vida, resultando en el desplazamiento de personas, su desaparición forzada y su muerte violenta. El liderazgo de los integrantes de la familia en las resistencias de las comunidades del Valle de Juárez a diversos proyectos que desde hace por lo menos 3 décadas han puesto en peligro la viabilidad de proyectos tales como cementerios nucleares, maquiladoras contaminantes, feminicidios, no puede pasar inadvertido, y menos su asesinato justo en el momento en que se inician las obras de un corredor industrial en esta zona del Valle de Juárez. A continuación tenemos el testimonio de la compañera Elizabeth Ábalos. Estimados miembros del jurado, compañeros y compañeras presentes, les voy a compartir la situación de los derechos humanos laborales de la industria maquiladora en Ciudad Juárez. En el año de 1965, el crecimiento y el relativo desarrollo se basó en políticas de atracción de industrias de uso intensivo de mano de obra barata. Requiriendo fuerza laboral para el ensamble, las contrataciones se orientaron hacia la mano de obra femenina. Desde el establecimiento de la industria maquiladora y durante más de 30 años, se conformó en la localidad una estructura demográfica y ocupacional de características singulares. Hombres y mujeres jóvenes llegaron por miles a esta ciudad. Por más de 40 años, el fenómeno de la maquiladora creó una paradoja de crecimiento en Ciudad Juárez. Por un lado, generó empleo de baja calificación, derrame salarial de bajos ingresos, demanda de infraestructura económica industrial, naves industriales, transporte, vialidades, servicios, y por otro, contribuyó a la precariedad laboral y a la conformación de una masa trabajadora vulnerable. Desde la instalación de la industria maquiladora en la ciudad, carece de la organización de las y los trabajadores en sindicatos. Las centrales sindicales que prevalecen en su organización son la CTM y la CROC principalmente. De la población económicamente activa en Ciudad Juárez,
Solo el 33% participa en alguna asociación sindical, del cual solo menos de la mitad pertenece al sector maquilador. Desde la instalación de las maquiladoras, las y los trabajadores han realizado luchas por el derecho a la organización sindical. Algunas de ellas son Acapulco Fashion en 1996, RCA en 1977, Deer Corporation en 1996, Eticon en 1997, Compañía Armadora 98-99. En la década de los 90, la demanda de industria maquiladora se incrementó ante la abundancia de oferta de empleo y se contrataban camiones para ir a poblaciones a estados sureños de México como Veracruz, Chiapas, Oaxaca, para ofertar mano de obra barata y empleo en Ciudad Juárez. En estos años, la mano de obra empleada, en su mayoría de hombres y mujeres jóvenes menores de edad, falsificaban documentos de nacimiento y tramitaban una carta de trabajo para que sus padres autorizaban para contratarse por ser menores de 16 años. Lo anterior generó que ante la oferta laboral, las trabajadoras y trabajadores doblaran turnos como tiempo extra, una alta rotación laboral, triples o cuádruples jornadas para las mujeres, entre otras problemáticas. Asimismo, a la par del crecimiento de la maquila, no se generó un desarrollo social paralelo que favoreciera garantizar los derechos de seguridad social, como son creación de guarderías y la protección ante las enfermedades laborales. Las mujeres trabajadoras de la maquiladora vivieron una estigmatización al ser consideradas ligeras, libertinas, fáciles, y para ser contratadas requieren pasar por un examen que garantice que no se encuentran en estado de gravidez. Desde el año 2000, con la crisis económica mundial, decreció el empleo en la industria maquiladora. De octubre del 2007 a junio del 2009, las maquiladoras en Ciudad Juárez eliminaron 62.338 de los 217.901 empleos existentes. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre febrero del 2011 a febrero del 2012, la ciudad perdió 3 empresas maquiladoras. A partir del incremento de la violencia generalizada en los últimos 4 años, se han perdido 100.000 empleos en esta ciudad. La contratación de personal por parte de las maquiladoras es ahora casi en su totalidad a través de las agencias de empleo. Estas se encargan de la selección y contratación de las y los trabajadores, ofreciendo contratos temporales que son desde un día hasta 3 meses. Una vez que termine el contrato, las y los trabajadores vuelven a las filas de las agencias, convirtiéndose en un círculo de nunca acabar, menoscabo de prestaciones y derechos. La participación de las y los trabajadores en el empleo informal presenta un crecimiento significativo, ya sea comercializando algún tipo de mercancía, por ejemplo cigarros, dulces, burritos, frituras, o como parqueros, boleros o empaqueteando en tiendas comerciales. Esto representa afectaciones importantes a los ingresos y calidad de vida de las y los trabajadores, quienes representan dificultades para satisfacer las necesidades de alimentación y de pago de los servicios básicos, como el agua, luz, gas y el crédito de Infonavit. Lo que nos presenta un panorama desolador, pues el Estado está presto para los cortes de agua en las viviendas. Las y los trabajadores han tenido que dejar sus casas por no poder mantener los pagos ante el Infonavit, y algunos han decidido regresar a su lugar de origen debido al desempleo y la violencia. Este panorama nos da una idea del nivel de precarización laboral que tenemos en esta ciudad, fruto de tratados injustos y gobiernos corruptos. Cabe mencionar que aunque ha habido luchas de las y los trabajadores por crear sindicatos, como las mencionadas anteriormente, la ciudad se ha caracterizado por una política antisindical de facto, lo cual ha provocado una violación constante del derecho de la libertad sindical y de la contratación colectiva, derechos contemplados en la legislación mexicana, así como en el Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de la sindicatura
y del Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de la sindicalización y la contratación colectiva. El artículo 6 de PIDES nos dice que el derecho a trabajar comprende el derecho a toda persona a tener un trabajo, a su libre elección, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. El artículo 1 del Convenio 122 de la OIT nos dice que cada miembro debe asegurar que habrá trabajo para todas las personas disponibles y que busquen trabajo. La obligación del Estado en virtud del derecho a trabajar incluye su obligación a respetar, proteger y satisfacer el derecho de cada persona que accede al trabajo para ganarse la vida y la obligación de garantizar que ese trabajo pueda escogerse y aceptarse libremente. El Estado mexicano no debe aniquilar la oportunidad de una persona de ganarse la vida. El Estado mexicano debe evitar que esta oportunidad sea aniquilada por terceros. El Estado mexicano debe brindar la oportunidad de ganarse la vida a cada persona que actualmente carezca de dicha oportunidad. El Estado mexicano violenta el derecho al trabajo al firmar tratados internacionales ventajosos, al fortalecer intereses del gran capital, al flexibilizar la fuerza laboral, al mantener la ciudad en un alto nivel de desempleo y empleo precario. El Estado mexicano violenta los derechos humanos laborales cuando pone en el centro de la economía el mercado y la producción y no a la persona. Gracias. A continuación tiene la palabra el señor Gabino Gómez. Muchas gracias. Hemos escuchado a la compañera que habla de los derechos de los trabajadores. Yo hablaré hoy de uno de esos derechos, el derecho a la vivienda. ¿Por qué abordo este tema? Porque es un problema grave en Chihuahua. Tenemos una visión distinta de quienes construyen y autorizan la construcción. Nosotros vemos el derecho a la vivienda como un derecho humano, mientras que el Estado mexicano y sus empresas la ven como una mercancía. La llevan a los mercados bursátiles. Por ejemplo, el Infonavit, el 2010, vendió 56,000 créditos de los trabajadores a 2 empresas extranjeras en un 10% del valor, y estas empresas hoy atosigan, hoy traen con amenazas a los trabajadores, cobrándoles el 100% del valor de la deuda. Este problema que hoy tenemos tiene su origen, igual que hoy sucede en Europa con las quiebras masivas de los bancos, en el año de 1995, cuando se da una crisis profunda, una crisis económica profunda, en la que el gobierno, con sus políticas neoliberales, destina 552,000 millones de dólares para salvar al sistema financiero mexicano. Absorbe esa quiebra, convierte esa deuda privada en deuda pública, y hoy todavía estamos pagando los mexicanos el monto de esas deudas. Esta cantidad equivale al 40% del Producto Interno Bruto de ese año del 97, que fue cuando se legaliza la deuda, que representó las 2/3 partes del presupuesto de egresos de la República Mexicana. ¿Por qué establecemos y reconocemos que la vivienda es un derecho humano? Porque no lo estamos diciendo nosotros, lo dicen los instrumentos internacionales, lo dice el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, firmado por el Estado mexicano, en la que
tanto nacionales como también de otros organismos internacionales, que hablan de que los mexicanos, de que los humanos, de que las personas por el simple hecho de nacer tenemos derecho a una vivienda digna. ¿Cuál es la respuesta que encontramos ante esta situación? Por una parte, por un lado, el gobierno, que con la implementación de sus políticas neoliberales, hay corrupción en las instancias, han modificado las leyes para favorecer la expropiación del patrimonio familiar, hay negocios con los subsidios gubernamentales. Por ejemplo, cuando se viene este conflicto, esta deuda, esta crisis, era ilegal la capitalización de los intereses sobre intereses, lo que se le conocía como el anatocismo, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que eran legales. Desde entonces, la sociedad se organiza y defiende jurídicamente y con la resistencia civil el patrimonio de millones de mexicanos, que desde entonces ha venido salvando y que no pierdan lo que ha sido el producto del trabajo de generaciones o simplemente las viviendas de los trabajadores humildes que han perdido su capacidad de pago. ¿Qué está pasando de acuerdo a la situación del derecho a la vivienda en México a la luz de los estándares internacionales? Pues se incumplen las tres obligaciones que se tienen, que es el respeto, la protección y la satisfacción. ¿Qué pasa con el respeto? La realización de desalojos forzosos por parte de la fuerza pública, sin ofrecer condiciones de realojamiento. Miles de personas, miles de familias son lanzadas a la calle. ¿Qué pasa con ellos? No hay ninguna medida de atención a su situación, a su nueva situación, cuando son desalojadas de sus viviendas. El marco legal no se encuentra homologado a las legislaciones de derechos humanos ni a los convenios internacionales. Este documento que ustedes ven ahí es un documento oficial de información de la cantidad de demandas que tan solo en la ciudad de Chihuahua, la capital del estado, se interpusieron en contra de deudores del 2010 a febrero del 2011, 10.983 demandas judiciales para recuperar las viviendas, tan solo en la ciudad de Chihuahua. Imagínense, 10.000 familias en la calle. ¿De qué desastre estamos hablando? Particularmente hablamos del Infonavit. Aquí lo mencionó la compañera que me antecedió. El Infonavit es la instancia de carácter federal para resolver el problema de vivienda de los trabajadores. Es la hipotecaria social más grande de América Latina. Este organismo público se ha desnaturalizado y se ha convertido y funciona como si fuera una instancia privada de negocios entre los de banqueros con los ciudadanos. Por favor, sí se regresa, porque sí, no sale. Estaba mostrando un documento, un recibo de una trabajadora que le quedan 99 pesos mexicanos, alrededor de $6 por semana, por ese es un recibo real, y de estos vamos a encontrar miles que, violentando todos los derechos, el Infonavit deja prácticamente sin comer a las familias para pagar el crédito de la casa. Por eso los trabajadores a veces prefieren no trabajar porque no alcanzan para cubrir ni siquiera la cuota del Infonavit. Por eso las casas están abandonadas. Por eso en Ciudad Juárez vamos a encontrar, de acuerdo a un estudio que realizó la Universidad de Ciudad Juárez, 116,000 viviendas abandonadas. Y esta es la situación
en la que se encuentran las casas. Véanlas, ¿para qué las queremos? ¿Para qué siguen construyendo viviendas? ¿Para qué las recuperan? Para que se destruyan un crimen que se está cometiendo contra los trabajadores. Este es el problema que hoy venimos a denunciar. Todo esto con complicidad de las diversas autoridades municipales que autorizan, que permiten que los especuladores de la vivienda, que los fraccionadores, que los dueños de las tierras hagan los grandes negocios sin importarle el interés de los trabajadores. Esta fotografía de abajo, esta fotografía de la anterior, fue un fraccionamiento construido aquí en Ciudad Juárez, en una laguna, y cuando se viene un torrencial, las casas se inundaron hasta la mitad de sus viviendas. 1.500 viviendas simplemente de un tajo se echaron a perder y siguen construyendo en esa misma, en la zona que se le conoce como el barrial. La disponibilidad de servicios totalmente inadecuados. Veamos el tamaño de las casas que hacen, el tipo de material. Son viviendas que no tienen 36 metros cuadrados, sin servicios, sin escuelas, sin guarderías, alejadas de los centros urbanos. Esta es realmente una situación que nosotros denunciamos y que decimos que es una violación a los derechos humanos. Hemos resistido, ahí estamos protestando, estamos exigiendo no permitir. Las gentes que se han organizado a través de la resistencia civil han impedido por la vía de los hechos que les quiten legalmente sus casas, porque nosotros, desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación legalizó el despojo, dijimos sí será legal, pero es injusto, y nos declaramos desde este momento en resistencia civil y no acatamos y no atendemos y no acataremos ningún fallo de los jueces que resuelva en este sentido. Muchas gracias. A continuación, damos paso a la parte relativa a la violencia contra el maíz. Y, de nuevo, Gabino Gómez. Buenas tardes. Ahora vengo. Yo soy ejidatario manzanero y soy derecho humanista de muchos años, de toda mi vida. Hoy, con el tema del maíz, vamos a escuchar aquí a dos compañeros, a Víctor y a Pedro. Antes de que ellos vengan a dar su testimonio, yo quiero informarles que no nos hemos quedado con los brazos cruzados. Ayer escuchamos mucho dolor, ayer escuchamos muchas quejas, pero han pasado muchas cosas entre nosotros. Quiero decirles solamente algunas cuestiones que desde la sociedad hemos hecho. Aquí en Chihuahua tenemos dos visiones, tenemos dos movimientos de resistencia: los de la sierra, los de los tarahumaras, los de los indígenas, de lo que vendrá a hablar el compañero Pedro, y de los agricultores, los campesinos, los productores, o como les llamemos, de la llanura y del desierto, que nos encontramos a lo largo y ancho de este país, nos cruzamos y nos abrazamos. En 1993, el año que se firmaba el Tratado de Libre Comercio, llegamos un puñado de campesinos aquí a esta ciudad, al puente de Santa Fe, y lo bloqueamos con nuestros cuerpos, tapamos el puente. Era un grito de no al TLC, porque ya la esperábamos, porque ya sabíamos lo
lo que estaba pasando, porque las fronteras ya se habían abierto desde antes del Tratado de Libre Comercio. El mercado de Chihuahua se inundó, el mercado de México se inundó de las manzanas de Estados Unidos. Mi familia quebró, mi familia ni siquiera podía regalar las manzanas porque nos impedían que las regaláramos. Entonces ya sabíamos los efectos de los tratados de libre comercio, porque los ganaderos de Chihuahua ya sabían los efectos del tratado de libre comercio aún antes de existir. No nos escucharon, fuimos pocas las voces que nos levantamos para salir a denunciar. Pero sí fueron muchos los policías que nos desalojaron y nos sacaron de ese lugar. Así las cosas. Seguimos exigiendo, seguimos demandando. Llega el año de 1999 y otra vez nos juntamos, ahora en el otro puente, en el puente de las importaciones y las exportaciones, el puente de Córdoba a Américas. Desde la cresta de ese puente a lomo de 300 caballos, emprendimos una marcha a la Ciudad de México. 55 días a caballo hasta la Ciudad de México. Pueblo por pueblo nos recibían las poblaciones con enorme simpatía. Llegamos al Zócalo, a esa plancha política del corazón de nuestra patria. Pusimos las monturas, pusimos nuestras lonas, pusimos nuestros sombreros y dijimos, misión cumplida. Llegamos al Distrito Federal con esta marcha que le denominamos la Marcha de la Dignidad, por el rescate de la dignidad del campo mexicano. Pero no nos quedamos ahí, la hicimos coincidir con la discusión de los presupuestos en la Cámara de Diputados. Los diputados tradicionalmente llegaba el presupuesto que mandaba la Presidencia de la República y luego levantar el dedo y por unanimidad se aprueban los presupuestos. No. Nosotros decíamos, el campo necesita mayores recursos. Tomamos una muy difícil decisión. Nos metimos, derribamos las vallas que tapaban las entradas al Congreso y a caballo nos metimos a ese Congreso. Nos metimos violando el recinto sagrado de los legisladores y logramos por primera vez que se modificara la propuesta original. Un aumento de 4.500 millones de pesos adicionales para el campo mexicano. Desde entonces, y todos los años, ese presupuesto se modifica. Hemos ido a muchos lados. Estuvimos en Cancún, allí en la calle, a un lado de los lujosos hoteles, donde se definían las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Ahí estuvimos. Ahí vimos la inmolación del campesino coreano Lee. Ahí lo vimos, ahí, a 3 metros de él nos encontrábamos. También seguimos movimientos con tractores, otra vez de Juárez, el movimiento de resistencia Francisco Villa. Ahora, tan solo hace 3 meses, otra vez, la caravana del hambre, desde Chihuahua hasta el Distrito Federal. La primera protesta de campesinos por el cambio climático que hoy estamos presentes con una enorme sequía. Logramos que se reconociera que en México hay un problema de emergencia y que por lo tanto se debe de destinar recursos también de emergencia para atender el problema de la sequía. Estos y muchas otras cosas hemos hecho, pero para no abusar ya más del tiempo, voy a pedirle al compañero, al investigador, al humanista Víctor Quintana, que venga a darnos su visión desde el... Muy buenas
Buenas tardes, señoras y señores delantes, compañeras y compañeros. Esta mañana, hablando de Chihuahua, no hemos escuchado más que violencias. Y en el campo, y eso lo digo no solo como investigador, lo digo como activista, porque conozco el campo desde abajo, desde el medio y desde arriba. El modelo que se ha impuesto al campo chihuahuense es un modelo agrícola generador de violencias. Chihuahua es un estado que ha pasado de la integración a la globalidad económica a la mayor devastación que han ustedes escuchado hoy en la mañana. En Chihuahua hay una agricultura tripolada, no es una agricultura a 2 velocidades, sino a 3 velocidades. Una agricultura comercial, empresarial, de regadío, una agricultura campesina, de lluvia, o sea, de temporal, diversa, y una agricultura indígena, de la que han hablado los compañeros, en la Sierra Tarahumara, en las barrancas y en las montañas, de infrasubsistencia. Teniendo esto en cuenta, dadas las condiciones agroclimáticas, de temperaturas extremosas que pueden ir desde los 48 grados en el verano hasta los menos 24 en el invierno, donde en los mejores años apenas tenemos 400 milímetros de precipitación pluvial y el año pasado únicamente 130 milímetros, con una alta siniestralidad, con heladas tempranas o lluvias tardías, ¿sí? Esto genera una muy baja productividad del campo chihuahuense. Y dijimos en todas las tribunas e incluso en los puentes internacionales antes de 1993, no hay viabilidad de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte impulse el progreso de los campesinos y campesinas de Chihuahua. Nos desoyeron y la ofensiva neoliberal ya iniciada desde 1983 se profundizó y se amplió a partir de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio. Se expulsó a todos los productores de temporal del sistema de crédito rural, aproximadamente unos 90,000 productores, se les dejó de habilitar por parte del Estado. Los que quedaban para 1993, hubo más de 10,000 productores que cayeron en cartera vencida. El 10% de la cartera vencida a nivel nacional era de los productores chihuahuenses, debido a la no viabilidad con las tasas de interés que estaban vigentes en aquel tiempo y a la fuerte desregulación del campo. Hay desde entonces una escalada en los precios de los energéticos para el campo. La gasolina costaba 1.36 cuando comenzó el Tratado de Libre Comercio, ahora cuesta 10 pesos litro. El diésel, 99 centavos el litro, ahora cuesta más de 10 pesos. La energía eléctrica para riego agrícola costaba 14 centavos el kilowatt hora y ahora tenemos a 1.15 pesos el kilowatt hora. Bajaron los precios reales de los productos agropecuarios y la gente, para seguir produciendo, tuvo que intensificar la perforación de pozos para riego e intensificó el uso de agroquímicos e incluso de semillas transgénicas para poder competir en un escenario altamente hostil, dada la productividad de la agricultura más productivista del mundo, la que usa más tecnificada del mundo, que empezó a invadirnos con sus productos. ¿Cuáles son las consecuencias de la imposición de este modelo agrícola en Chihuahua? La devastación productiva y social. Productivas. El derrumbe del valor de la agricultura de temporal, de la agricultura campesina. En 1981, antes del neoliberalismo, la agricultura de riego en Chihuahua tenía un valor 1.3 veces superior a la agricultura de temporal y ahora tiene un valor 12 veces mayor a la agricultura de temporal. Predominio de los cultivos comerciales sobre los cultivos de alimentos. Ahora Chihuahua produce sobre todo alimentos básicos: manzana, nuez, alfalfa, algodón y cebolla. Las consecuencias sociales: entre 1980 y 2010, 40 municipios rurales pierden población.
la gran mayoría de los municipios del estado de Chihuahua tienen menos habitantes ahora que hace 32 años. La población económicamente en la agricultura cayó del 19.8% de la población económicamente activa al 9%. Se perdió más de la mitad de los empleos permanentes en el campo y se vació la vida comunitaria. Se destruyeron comunidades completas que se convirtieron en comunidades de viejos y de niños. Otra consecuencia, la devastación ambiental. Para hacer frente a la agricultura norteamericana, se intensifica la perforación de pozos. En el estado hay 61 mantos acuíferos, 19 de ellos están sobreexplotados, 3 están sobreexplotados de manera irreversible. Nunca se va a recuperar el agua acumulada ahí durante miles y miles de años. Más de 1 millón de hectáreas agrícolas erosionadas, más de 10 millones de hectáreas de pastizales sobreexplotadas, deforestación, y Chihuahua ha sido hemos tenido la vergüenza de que aquí se han comenzado a usar las semillas transgénicas de algodón y últimamente del maíz por parte de agricultores sin escrúpulos que buscan con esto incrementar la productividad. Ante esto hemos desplegado una intensa lucha. La consecuencia general, una mucho mayor tripolarización del campo. Un puñado de agricultores y fruticultores altamente capitalizados concentran subsidios, concentran apoyos gubernamentales. La mayoría de los campesinos de temporal han tenido que combinar la agricultura y la ganadería con migración temporal a los Estados Unidos y pueden subsistir gracias a que de 5 hijos, de 5 agricultores que tenían una familia, se fueron 4 a los Estados Unidos y queda uno solamente, por ejemplo, para cuidar y ocuparse de la tierra. Los demás están trabajando como obreros en la Unión Americana. Ante el cambio climático, los productores indígenas han visto agudizada su pobreza alimentaria y se han dado casos que con la sequía del año pasado y el que estamos pasando ahorita, la hambruna en la Sierra Tarahumara se ha disparado. Una consecuencia que nunca se imaginaron es la penetración del crimen organizado y la multiplicación de las violencias en el campo chihuahuense. Al dejar el Estado mexicano vacíos en el campo, al dejar de financiarlo, de comprar las semillas básicas, de invertir en el campo, de regular el precio de la mano de obra rural y de los alimentos básicos, de convertirse en promotor de la economía rural, al retirarse el Estado mexicano, se establecen en nuestras comunidades los campos como inversionistas, como propietarios de ranchos, como financiadores, como prestamistas, como comerciantes. De esa penetración silenciosa que comienza en los años 80, se pasa, hace ya a mediados de la década de los 2000, a la situación actual. Control territorial del crimen y explosión de las violencias en el campo chihuahuense. Hay municipios completos en nuestro estado donde la policía municipal obedece a los cárteles de la droga, a los capos locales. Esto multiplica las extorsiones, los secuestros, los homicidios, el robo de maquinaria, el robo de nómina a quienes todavía tienen trabajadores agrícolas. Siguiente. Conclusión. Voy a ir un poco más despacio con esto. Señores y señoras garantes, ustedes se preguntarán, ¿por qué Chihuahua? Así como nosotros preguntamos todos los días, ¿por qué Chihuahua? ¿Por qué en Chihuahua los feminicidios? ¿Por qué en Chihuahua los juvenicidios? En Chihuahua un joven o un niño tiene 8 probabilidades más que a nivel nacional de morir de muerte violenta. ¿Por qué en Chihuahua la crisis agrícola y alimentaria?
¿Por qué en Chihuahua la violencia contra los trabajadores y el medio ambiente? Porque el estado de Chihuahua se entregó desde los años 70 a la globalización económica, sin ser uno de los estados más pobres de México. Se entregó con una débil tradición comunitaria y una fuerte herencia individualista. Pero yo agregaría también con una gran corrupción gubernamental. Chihuahua se convirtió en la punta de lanza de la integración a la economía global. Primero como las maquiladoras, como señalaban los compañeros del eje anterior, y después a través de la agricultura comercial productivista. Hasta el año 2000, como señalaban los compañeros también, hubo un aparente éxito a nivel urbano. A nivel rural nunca lo hubo. Pero a partir de entonces, en cuanto se dieron los acontecimientos del 9 de septiembre y la entrada de China a los mercados mundiales, el modelo de integración global del que Chihuahua era la punta de lanza, empezó a mostrar sus consecuencias devastadoras en todos los ámbitos de la vida económica, social, comunitaria, cultural y ambiental. El Tribunal Permanente de los Pueblos, como el Tribunal Russell, juzgó en casos anteriores los abusos, las ilegalidades. Ahora lo que estamos acusando es el funcionamiento legal, aparentemente. Es la instauración a sangre y fuego de un modelo de sociedad. Por eso, acusamos al Estado mexicano, con todos sus poderes, instancias e instituciones, a sus aliados nacionales e internacionales, a los organismos multilaterales a quienes obedece, como el Fondo Monetario, como la Organización Mundial de Comercio, como al Departamento del Tesoro, al Banco Mundial. Los acusamos de haber impuesto al campo chihuahuense y a la sociedad chihuahuense en general un modelo de agricultura económico y social que ha generado devastación humana, social y ambiental, a la vez que ha producido las condiciones para la generación y reproducción ampliada de todo tipo de violencias que aquejan a las campesinas, campesinos, indígenas y pequeños y medianos empresarios agrícolas chihuahuenses, así como a toda la comunidad de seres vivos de la entidad. Los acusamos de lesa sociedad, los acusamos de lesa comunidad, los acusamos de lesa humanidad. Aquí no puedo saber si es tarde o si es temprano, pero... Bueno, pues lo que quiero decirles a ustedes, compañeros, es que hace mucho tiempo nuestros alienígenas de antes y de ahora pensó en ti, pensó en mí y pensó en ustedes, en cada uno de los pueblos. Por eso hizo un mundo donde pudieran caber todas las naciones. En este mundo puso la belleza en una flor, en una montaña, en un lago, en un bosque, en un arco iris, en un canto y en la música. Ante estas maravillas de los recursos naturales y culturales desde la colonia, hemos sido objeto de presión sobre nuestros territorios, presión sobre los bosques, presión sobre el agua, para imponer megaproyectos turísticos, mineros, explotación del bosque y últimamente los servicios ambientales. La discrepancia rarámuri, el uso irracional de los recursos naturales, la actividad o la actitud del rarámuri ha sido el silencio, pero hay un límite, ¿no? Se llega a un límite. Y paso a paso se ha desintegrado la autonomía rarámuri y de otros 3 pueblos
Tepehuán, Pima, Guarojío, con las que compartimos rasgos culturales y el territorio denominado la Sierra Tarahumara. Finales de los 70 se empezó a imponer la Revolución Verde, regalando fertilizantes químicos que no garantizó la producción por los insumos caros y además contaminaba los suelos, haciendo las semillas más vulnerables a las plagas por los monocultivos que impone la mecanización agrícola. Así dio inicio la dependencia productiva y la dependencia alimentaria. El Tratado de Libre Comercio, como lo acaban de mencionar, fue muy notorio en el cambio de la dieta alimentaria, de una dieta biocultural histórico a una dieta chatarra mineralizada que no hace ningún provecho. Y cada vez la alimentación industrializada padece o hace padecer a la gente enfermedades anteriormente no presentes, como es la obesidad, la presión arterial, diabetes, entre otras, como son los tumores cancerígenos. Pero por otro lado, el consumo de productos chatarra nos invade la basura de plásticos y papel no biodegradables, contaminando los ríos, los bosques, los mantos acuíferos y el aire en la quema de desechables. Las instituciones de gobierno no nos consideran productores. En la sierra hay 35,000 productores según el censo de Procampo, pero somos más productores. Y tampoco nos consideran productores. No nos consideran productores para autoconsumo. Producimos maíz, frijol y legumbres con técnicas tradicionales, ahora vulnerables por la dependencia con los químicos, las maquinarias agrícolas, con la ciencia de la biotecnología y la alteración de los fenómenos naturales denominados el calentamiento global. La tecnología transgénica amenaza directamente a nuestra seguridad y soberanía alimentaria, en la salud, a nuestra autonomía, a la biodiversidad de la flora y fauna. Las razas y variedades de maíz nativo que el pueblo tarahumara o el pueblo rarámuri ha desarrollado es un patrimonio legado milenario de nuestros ancestros, práctica de la ciencia campesina tan valioso como la investigación científica moderna, con la diferencia de que no se trata apropiar de germoplasmas imponiendo leyes y reglamentos como las empresas globalizadoras, producción de alimentos sin garantizar acceso a los alimentos ni la seguridad del planeta a mediano y a largo plazo. En nuestra costumbre tradicional rarámuri, el maíz es tan valioso como el agua, como la tierra, como el aire. En la cosmovisión rarámuri, el maíz para el pueblo rarámuri es la organización comunitaria, es nuestro pensamiento, es nuestra energía, muchas veces es nuestro compañero de viaje, es nuestra salud, es nuestra medicina, es nuestra alegría y es parte de nuestra familia. Le damos un uso cultural
haciendo tesguino, comida, uso forraje y también para el deporte y artesanal. Le damos un uso ritual que nos ayuda a comunicar con Dios, nos ayuda a leer los mensajes de la luna, de las estrellas, los astros, nos comunica con la naturaleza. Con la tecnología transgénica aniquila, destruye la cosmovisión rarámuri y única en el mundo. Por eso las semillas manipuladas genéticamente son una amenaza, genocidio total de los pueblos del maíz, y por eso la exigencia es no a la siembra de maíz transgénico por ningún motivo. Honorable jurado y al público presente, muchas gracias. Bien, vamos a dar paso a... Entre familia, en un fraccionamiento de la parte este de la ciudad de Juárez. Los niños jugando en el parque al cruzar la calle, cuando por la calle navegaban dos vehículos con vidrios oscuros. Al llegar frente de donde cocinaba la familia, los vehículos se detenieron, bajando los vidrios y abren las puertas y comenzando a disparar. En menos de unos pocos minutos, y después de recibir 4 balazos, quedaba gravemente herida una madre. A su lado cayó muerto su hermano, la esposa de su hermano y el padrastro de la esposa de su hermano. Los niños del barrio, jugando en el parque al cruzar la calle, corrían en pánico al oír la balacera. De 11 años, la niña de esta mamá cruza la calle rumbo a su casa frente a donde está herida y tirada su mamá. Uno de los sicarios la para con su mano y le apega el fusil a su cabeza con el intento de matarla también a ella. La niña no, le grita el jefe del equipo de sicarios, y ese grito le salva la vida. Se van los sicarios y en pocos minutos llegan las camionetas llenas de soldados de las Fuerzas Armadas del Ejército Americano. No esperando una ambulancia, el esposo de la mamá herida la sube en un carro y se la lleva a una clínica de emergencia, la clínica de emergencia más cercana. En la clínica no querían atenderla por miedo que los sicarios llegaran a terminar lo que empezaron. El esposo llega a un acuerdo con la clínica, que la clínica anuncie que la mamá murió en cambio de que él la trasladaba a otra clínica. La lleva a otra clínica donde la atendían y después de un tiempo huyen a El Paso, donde la internan en un hospital. Después de unos meses y múltiples cirugías, sale del hospital y la familia es recibida en un albergue. Hasta la fecha, la familia no sabe el porqué de lo que les pasó. El miedo es tal que no han regresado a Juárez, prefiriendo la lucha de hacer una vida en la oscuridad, que es la realidad de los indocumentados en los Estados Unidos. Honorables miembros del Jurado Tribunal Permanente del Pueblo, compañeros y compañeras, me toca a mí, un extranjero, venir aquí este día frente a ustedes como testigo y portavoz de parte de los muchos que se han visto obligados a huir de su país, México, en búsqueda de protección en los Estados Unidos. El fenómeno de la migración, refugio y desplazamiento forzado se ve primeramente en el extranjero de El Paso, ciudad gemela de Ciudad Juárez. Por más de 34 años, Casa Anunciación ha recibido y le ha dado albergue a más de 120,000 inmigrantes, en especial el inmigrante indocumentado.
últimos años hemos visto el fenómeno de mexicanos que por la primera vez se encuentran forzados a tener que buscar protección y asilo en el extranjero. Algunos de ellos, al saber de la invitación de venir frente al tribunal que se le había extendido a mi persona, me pidieron que se les hiciera saber a ustedes lo que les pasa a ellos y a ellas, y la realidad que ahora enfrentan como exiliarios en los Estados Unidos, o lo que ahora se les ha nombrado los mexilios. El trabajo de recibir y darle albergue al inmigrante huyendo violencia, violaciones de derechos humanos, escuadrones de la muerte, secuestros, complicidad entre sicarios y las estructuras policíacas y militares no es nuevo para la Casa Anunciación. Durante las décadas de los 80 y los principios de los 90, la Casa Anunciación recibió dieces de miles de centroamericanos que huían las guerras en El Salvador y Guatemala. Los inmigrantes de Centroamérica nos contaban de la ausencia de seguridad, de la impunidad de la Guardia Nacional, de la opresión de derechos básicos como el derecho de reunirse y organizarse, el derecho de expresión, el derecho electoral, el derecho judicial y la protección de la ley, el derecho de la seguridad. Fueron cientos de miles de centroamericanos que huyeron, y mientras que muchos de ellos se quedaron en México, una mayoría atravesaron México en su camino a los Estados Unidos. Ahora, después de la ciudad capital de San Salvador, en El Salvador, la ciudad con la siguiente concentración más alta de salvadoreños es Los Ángeles, California. El fenómeno originario de la migración centroamericana fue una migración forzada. ¿Cómo es que están llegando los mexicanos, los mexilios a los Estados Unidos? Primeramente se ve el uso de lo que es la visa láser. Aquí en esta frontera, la gran mayoría de los mexicanos que han huido de Ciudad Juárez lo hicieron con el uso de la visa láser. La visa láser, otorgada por el consulado estadounidense en Ciudad Juárez, le da el derecho al ciudadano mexicano cruzar la frontera con el fin de visitar, hacer compras, permanecer hasta 30 días seguidos. La visa láser no les da derecho de establecer residencia y ponerse a vivir a plazo permanente, o trabajar, o poner sus hijos o hijas en las escuelas, o hacer uso de servicios sociales o clínicas médicas sin pagar por estos servicios. Aún así, la cantidad significante ahora que vive en Juárez a plazo permanente a través de la visa láser, es importante entender que el uso de la visa láser para cruzar la frontera con el fin de permanecer como residente es ilegal. Y al ser descubierto, se le quita la visa láser y se inicia el proceso de deportación del mexicano o mexicana. Se ve el fenómeno que hasta 2008 nunca habíamos visto nosotros en la Casa Anunciación, del cruce por miedo creíble en los puentes internacionales. Estos últimos 4 años se ha visto el fenómeno de mexicanos que, al haber sido directamente afectados por la violencia, han corrido a los puentes internacionales, aunque no tienen ningún documento para entrar legalmente a los Estados Unidos. Llegando al puente se presentan con uno de los oficiales de protección fronteriza y aduanas, CBP, y se declaran huyendo a México a deber de un acto concreto de violencia contra su persona o otra persona de uno de los miembros de su familia. Al expresar lo que técnicamente se llama miedo creíble, el individuo o su familia son admitidos a los Estados Unidos y se clasifican como personas en proceso de deportación. Lo que pasa después varía, y sin duda hay elementos de arbitrismo. Es posible que esta familia sea detenida en centros de detención. También es posible que esta familia sea dada en libertad mientras que esperan lo que es una entrevista de miedo creíble. Si pasan la entrevista de miedo creíble, se permite que ellos sigan con el proceso de asilo político.
Si encuentran que no pasa la entrevista de miedo creíble, se les niega y los deportan a México inmediatamente. En la Casa Anunciación, estos últimos 4 años, hemos visto en 2009 que 6 de los 263 mexicanos, o el 2% que llegaron en 2009, llegaron por razón de la violencia en Ciudad Juárez. En el 2010, 27 de los 264 mexicanos, o el 10%, llegaron por la violencia. En 2011, 77 de los 168 mexicanos, o el 45%, llegaron por la violencia. En 2012, 38, hasta ahorita en este año, 38 de los 80 mexicanos, o el 47%, han llegado por la violencia. Vivir en los Estados Unidos como un exilio casi siempre implica estar en un estado de indocumentación, sin falta de autorización de empleo, corriendo el riesgo que si son encontrados trabajando, pueden ser detenidos por el hecho de trabajar sin autorización. Se encuentran enfrentando la realidad que desde 2006 ha habido más de 16,000 solicitantes de México que han pedido asilo político y solamente 285 de ellos fueron aprobados, que viene siendo el menos del 2%. Para darles un sentido o comparación de los colombianos, en esa misma temporada hubo 6,600 colombianos que pidieron asilo político y se les concedió a ellos 2,614 aprobaciones de asilo político, que viene siendo el 40%. Solamente aquí en El Paso, en 2 de las cortes de migración, 2 jueces a quien se les presenta los casos de asilo político, uno de ellos ha negado el asilo político a 70% de todos los solicitantes. El otro juez ha negado casi el 97% de solicitantes que han pedido asilo políticos. Huir a los Estados Unidos es una realidad precaria, es una realidad casi imposible, que tiene un futuro sumamente inseguro. Yo vengo aquí de parte de ellos para darles saber a ustedes la realidad que la migración forzada ha causado y lo que enfrenta el inmigrante mexicano, el exilio que se encuentra en los Estados Unidos ahora. Gracias. Tiene la palabra ahora el señor Carlos Marentes. ¿Tiene algún cambio en el orden de las intervenciones? Sí, Carlos Marentes no. Empezamos con el eje de desinformación, censura y violencia contra comunicadores. Tiene la palabra la señora Blanca Martínez. Buenas tardes a todos. Soy Blanca Alicia Martínez, viuda de Armando Rodríguez El Choco, reportero de la fuente policíaca del diario, asesinado el 13 de noviembre de 2008 afuera de nuestra casa en Ciudad Juárez. Ese día, un jueves antes de las 8 de la mañana, estábamos preparándonos para salir. Armando salió a encender el auto que estaba dentro de la cochera y luego regresó para decirme que ya se hacía tarde. Le pedí que saliera con mi hija mayor y le dije que sacara el auto mientras yo le daba una medicina a nuestra hija menor y lo terminaba de aplicar. Armando salió con la niña, escuché cuando abrió la reja de la cochera y sacó el carro. Cuando yo estaba junto a la puerta de la casa abrochando la chamarra de mi hija menor, escuché los disparos. Me asusté. Puse a la niña en el sillón de la sala, donde estaba nuestro hijo pequeño, entonces de 2 años, y caminé alrededor de una barra de la cocina para asomarme por la ventana.
Vi el auto afuera y Armando con la cabeza agachada. Pensé que estaba buscando su teléfono para llamar al diario y avisar lo que pasaba, pero reaccioné. Salí y fui hacia el auto por el lado del conductor. Abrí la puerta y Armando tenía los ojos cerrados. Desde ese lado le pregunté a nuestra hija que estaba en el asiento del copiloto si estaba bien. Ella me señaló la pierna y me dijo que creía que tenía algo. La revisé, pero ella estaba bien. Le pedí que bajara del auto y que entrara a la casa. Armando ya no me escuchó. No vi sangre en su cuerpo, solamente una rasgadura en su chamarra a un costado del pecho. Quise moverlo para poder manejar rumbo al hospital, pero no pude. Entré a la casa para buscar el teléfono. Vi a mi hija, la mayor, sentada en un sillón de la sala. Tenía la mirada perdida. Traté de calmarla y salí con el teléfono. Llamé al número de emergencias y luego del teléfono celular de Armando le marqué al director del diario para avisarle lo sucedido. No lo podía creer. Minutos más tarde llegó la policía y un agente me pidió que entrara a la casa. A partir de ahí todo un caos. Ya nada ha sido igual. ¿Cómo se puede resarcir un daño así? Puedo decir que no se puede. El mejor resarcimiento sería que Armando volviera, pero eso no es posible. Pero por otra parte, las sociedades han convenido que ofrecer justicia a las víctimas es una forma de reparación. Justicia no en un sentido de venganza, sino como una señal de que el pacto social funciona. Hoy puedo compartir que esa justicia no ha llegado para mi esposo. A casi 4 años del asesinato de Armando no hay un resultado contundente de las investigaciones de la Procuraduría del Estado de Chihuahua ni de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra Periodistas. La primera instancia, la estatal, durante la pasada administración, incluso me negó en 3 ocasiones la entrega de una copia del expediente del caso bajo excusas y pretextos inconcebibles. Apenas en diciembre pasado, a través de la red de periodistas de Ciudad Juárez y con la ayuda de un abogado local, se pudo obtener una copia del expediente del caso que obra hoy en la Fiscalía del Estado. Ese mismo mes, también gracias a la intervención de otra organización de periodistas, Reporteros Sin Fronteras, pude hablar con el fiscal especial, quien me aseguró que tenían avances importantes en la indagatoria, pero en febrero de este año este fiscal fue cambiado y al parecer todo sigue igual. Eso es por lo que se refiere a la justicia jurídica. Pero también el Estado tiene una deuda con Armando en la justicia social. En 2009 inicié el trámite para solicitar la pensión por viudez y orfandad con el planteamiento de que la muerte de Armando fue por un riesgo de trabajo, como lo fue. Un médico perito del IMSS confirmó con un dictamen emitido en febrero del 2009 que la muerte de Armando fue un riesgo de trabajo, calificado en el rubro de accidente de trabajo. Pero en junio del mismo año y luego de varios meses de trámites, el Instituto Mexicano del Seguro Social decidió cambiar el dictamen y determinó que la muerte de Armando fue un accidente en trayecto. He insistido en explicar este asunto no solo por el aspecto particular de la justicia para Armando, sino además porque me parece que la postura del sistema de seguridad social en México ante el hecho de la muerte de mi esposo afecta y atañe al gremio periodístico. La calificación por parte del IMSS a la muerte de mi esposo como un accidente en trayecto no hace justicia a la labor que realizaba Armando y que hoy muchos otros reporteros desempeñan en medio de la crisis de seguridad que se vive en México. En la actual administración, 45 periodistas han sido asesinados. Ese dictamen de que la muerte de Armando fue un accidente en trayecto desdeña groseramente el hecho de que el reportero, en especial el policíaco, está en el campo de guerra, expuesto a la mano, y que por ello debe tener las mínimas garantías laborales que el sistema de seguridad social y las empresas que los ocupan deben reconocer. Mi esposo, el reportero, no murió por un accidente mientras iba a su trabajo. Alguien fue a su casa expresamente para matarlo. No sabemos si por algo que publicó, que investigó, que preguntó, que supo, que comentó, que le dijeron o por algo que alguien creía que él sabía. Pero fue por alguna de estas situaciones que implican la labor del reportero. Y aunque la ley dice que una muerte por riesgo de trabajo ocurre cuando el trabajador se encuentra en su sitio de trabajo con motivo de el IMSS se negó a reconocerlo, aludiendo que no puede hacer suposiciones y que la ley no distingue entre el trabajo de un reportero y el de un mesero. Hoy puedo asegurar que el ejercicio responsable de su profesión a Armando le costó la vida y a nosotros su dolorosa ausencia. Hoy nosotros no tenemos más a Armando y lo extrañamos y necesitamos de una forma que no se puede explicar. Tampoco tenemos justicia. Armando no la ha tenido y esa la seguimos esperando. Muchas gracias.
disculpen, pero ahora mismo no sé quién va a intervenir. A mí me tocó suplir a Armando después de su asesinato. A partir del 2 de agosto de 2011 dejé de cubrir la fuente policíaca por amenazas. Ciudad Juárez es la ciudad mexicana en la que se ha registrado la mayor cantidad de homicidios y violencia asociada con la disputa entre los diversos grupos de narcotráfico, así como del combate de los gobiernos a estos cárteles. En los últimos 6 años, esta frontera ha vivido situaciones excepcionales que han sido puntualmente difundidos por una tropa de reporteros, fotógrafos y camarógrafos de aproximadamente 30 medios de comunicación que mantienen la cobertura de esta guerra y de los muchos hechos que la sustentan y otros que convergen de la ciudad. Este grupo de reporteros cubre también la corrupción, los rezagos sociales y las muchas caras de una ciudad totalmente disfuncional desde 5 periódicos locales, 5 estaciones de televisión, 5 cadenas de noticias de radio, además de varias corresponsalías y decenas de medios digitales. Estos retos que plantea a diario la dinámica de esta frontera han cobrado ya la vida de 5 periodistas en el estado, 2 de ellas apenas este 2012. El exilio de al menos otros 8 que buscan asilo en Estados Unidos, Canadá y España, 3 de los cuales ya lo obtuvieron. La red de periodistas de Juárez, conformada en el 2011 por un grupo de periodistas en activo, ha documentado en el último año la agresión contra 18 periodistas por parte de diferentes cuerpos policíacos que, a pesar de haber sido denunciadas, son hechos que siguen impunes. El periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo, algo que es muy grave si se considera que la libertad de expresión le pertenece precisamente a la ciudadanía. Ayer lo mencionaba uno de nuestros colegas, Alex Jiménez. En Ciudad Juárez han sido asesinados nuestros compañeros Armando Rodríguez y Luis Carlos Santiago, y todavía nos preguntamos a quién pedir justicia. México es un país en el que las autoridades de los 3 niveles de gobierno no han podido garantizar la justicia, por lo que en muchos casos siguen impunes. Sin embargo, los periodistas de Juárez hemos ratificado nuestra vocación de comunicadores, de informar a la ciudadanía, de servirle porque es de ella precisamente el derecho a la información. Es cierto que ya el gobierno de Chihuahua, con apoyo de algunas organizaciones de periodistas, creó un protocolo de protección que desde su origen hemos observado que es ineficaz, sesgado e injustificadamente invasivo. Este año nuevamente surge la intención de establecer un mecanismo de seguridad sobre la base del documento estatal que ya se comprobó es inoperante y que coarta el ejercicio del periodismo, sin realizar antes una consulta pública entre los periodistas en activo. Por ello, la red de periodistas en Juárez se pronuncia por la realización, primero, de una consulta abierta a periodistas colegiados y no colegiados sobre la conveniencia de la elaboración de un protocolo de seguridad. Como red, no demandamos que se cree un estado de excepción para los periodistas. Demandamos investigaciones reales de los casos de asesinatos y agresiones de nuestros compañeros. Sabemos que no existe ningún mecanismo de seguridad más efectivo que la aplicación de las leyes y la debida impartición de justicia. Agrego que a nuestra amenazada libertad de expresión debemos incluir otras propias del contexto político y social en el que se desarrolla el trabajo periodístico en México y en el cual detectamos 2 problemáticas de fondo que consideramos contribuyen de manera determinante a este crimen generalizado de violación a la libertad de expresión y al derecho de información de la población en general. Nos referimos específicamente a la desprotección en materia de seguridad social, en la que trabajan decenas de comunicadores por el incumplimiento de las responsabilidades fiscales por parte de las empresas. La mejor protección que puede recibir un periodista es el respaldo económico de la empresa para la que labora. Y en el aspecto político, a la falta de regulación que existe en México alrededor de la publicidad oficial o gubernamental y que es utilizada como medio de premio o castigo para los diferentes medios de comunicación, dependiendo de sus líneas editoriales, y que, al menos en el caso de Juárez, resultan más determinantes para la censura que la misma violencia atribuida a los grupos de crimen organizado. En ese sentido, la red de periodistas de Juárez se plantea delinear una serie de estrategias para, de manera inicial, visibilizar todas nuestras problemáticas y crear conciencia entre los periodistas como organizaciones interesadas en la situación de México sobre la importancia de estas 2 situaciones que tienen sobre el estado de la libertad de expresión en el país. Ante esta enorme cantidad de retos, el propósito fundamental de la red de periodistas de Juárez es la consolidación de un gremio periodístico juarense profesionalizado, ético, comprometido, de calidad y consciente de sus derechos, todo en beneficio de una sociedad que más que nunca requiere estar bien informada para poder contrarrestar los muchos problemas que enfrentan.
Así, la red consideró necesario unirse como plataforma articuladora para estos periodistas en activo y a través de un intercambio de experiencias y de preocupaciones podamos encontrar maneras de hacer nuestro trabajo cada vez más seguro y con una mayor calidad y posibilidades de beneficio en nuestra ciudad. Se busca generar una dinámica de aprendizaje en varios sentidos, sobre todo en el de las técnicas de cobertura periodística segura en situaciones de conflicto, debido a que el periodismo se ha convertido en un trabajo de alto riesgo en México. Y en particular, nosotros los periodistas de Ciudad Juárez estamos trabajando para realizar un mejor periodismo. Reiteramos también la exigencia de justicia para los periodistas asesinados y reiteramos, sin periodistas no hay democracia. Muchas gracias. Años de carrera periodística he trabajado para los impresos Diario Juárez y Norte de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez se ha convertido en el territorio de difícil gobernabilidad por la vieja abdicación de funciones en el combate a la delincuencia organizada por parte de policías y gobiernos de todos los niveles. Aquí se ha perdido el derecho a vivir una vida libre de violencia. Cabe recordar que durante 2 décadas en esta ciudad floreció uno de los cárteles de la droga más poderosos del país y la facilidad que tuvo para operar requirió del concurso y la corrupción de servidores públicos que tenían en sus manos la misión de erradicar el fenómeno. De esta forma se gestó un poder extralegal inseparable de la violencia que fue rompiendo y permeando en las corporaciones policiales, federales y locales. La crisis de seguridad pública por la que atraviesa Ciudad Juárez no es un secreto. Expertos han ubicado esta ciudad como la segunda más violenta del mundo, título que ha provocado el proyecto de las llamadas fuerzas vivas de esta ciudad y de un Estado mexicano que desde su lógica respondió militarizando las calles de esta ciudad y creando un Estado policiaco, acciones que lejos de acabar con la violencia y el exterminio, las ha exacerbado, provocando efectos perniciosos, formas de vida fundamentadas en la coerción y el socavamiento de los derechos humanos. Y es precisamente bajo ese contexto en el que la prensa pasó a convertirse en uno de los grupos particularmente más vulnerables. Quienes ejercen el periodismo en Ciudad Juárez saben perfectamente que enfrentan un nivel de riesgo bastante alto, primero por el hecho de vivir en esta ciudad, en segundo lugar por el tipo de información que difunden y ahora también por el simple hecho de ejercer esa profesión. Ante las amenazas a su integridad y vida, varios comunicadores optaron por refugiarse en el extranjero, tal es el caso de Rosicela Pérez y Jorge Luis Aguirre, asiliados actualmente en España y en los Estados Unidos respectivamente. Mientras que aquellos comunicadores que no pudieron salir o bien decidieron permanecer en esta frontera han sido objeto de agresiones físicas, amenazas, detenciones arbitrarias e ilegales tanto por elementos de corporaciones policíacas como por miembros del ejército. En el último año las agresiones por parte de la Policía Municipal en contra de los reporteros se intensificaron, obligando a los gremios de comunicadores a denunciar públicamente esta situación a fin de demandar las garantías necesarias de seguridad durante la cobertura noticiosa. Ante estas protestas, las autoridades de los 3 niveles de gobierno respondieron con evasivas, minimizando estos agravios o, en el mejor de los casos, simulando atenderlos a través de sistemas o protocolos de seguridad tan opacos como ineficaces, perpetuando así la vulnerabilidad de los periodistas. Instituciones que en la práctica deberían promover y proteger la libertad de prensa, como es el caso de la Secretaría de Seguridad Pública en esta ciudad, dirigida por el teniente coronel en retiro Julián Lezagola Pérez, ha recurrido al abuso y a la agresión de los reporteros. Antecedido por los resultados obtenidos cuando ocupó el mismo cargo en la ciudad de Tijuana, al igual que por una serie de acusaciones ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por los delitos de tortura, abuso y violaciones a los derechos humanos, Lezagola fue convocado por el actual presidente municipal Héctor Murillo Lardizábal para formar parte de su administración. Desde entonces, los resultados de los métodos utilizados por Lezagola en Juárez evidenciaron una carencia absoluta de conocimiento respecto a la defensa y protección de los derechos humanos, en donde cualquier abuso de poder por parte de sus elementos lo ha justificado como requisito indispensable para incrementar la seguridad pública. Ok, me piden que más despacio. Lo que pasa es que hay mucho que decir, La falta de garantías para el ejercicio libre del periodismo escalaron paralelamente al clima de impunidad, violencia y terror que desde el 2008 flagelan a los ciudadanos de esta frontera. Pero fue hacia finales del 2011 y al principio del 2012 cuando los periodistas de Ciudad Juárez de manera unánime alzaron la voz para denunciar el clima de inseguridad y extrema falta de garantías en el que realizan su trabajo, ambiente que vendría a enrarecerse aún más con el comportamiento injustificadamente agresivo de los agentes de la Policía Municipal. Dentro de los últimos 10 meses, más de 17 integrantes del gremio del ejercicio periodístico resultaron esposados, detenidos, maltratados, golpeados, insultados, incluso amenazados de muerte por elementos de la corporación local. Varios de estos casos por el solo hecho de presenciar y tomar notas e imágenes sobre las acciones policíacas. Precisamente en mayo de 2011, cuando me desempeñaba como reportero del periódico Norte, fui víctima de la alteza política e intolerancia que la Policía Municipal, bajo la batuta de Lezagola, comenzó a practicar de manera sistemática y frecuente en perjuicio de los comunicadores locales.
En esa ocasión, cuando desempeñaba mis labores junto con el fotógrafo Ismael Villagómez en el centro histórico de la ciudad, fuimos detenidos arbitrariamente por más de una decena de elementos de la policía preventiva, quienes nos condujeron esposados por peligrosos delincuentes hasta una de las delegaciones policíacas, en donde se nos dio un trato de migrante. Luego de nuestra liberación, sin dar cargo o multa alguna, decidimos emprender una serie de denuncias ante la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Municipal, la Fiscalía Especial. ¿Sí? ¿En inglés? Muy bien. Luego de nuestra liberación, sin dar cargo alguno o multa alguna, decidimos emprender una denuncia formal ante la Dirección de Asuntos Internos de la propia Policía Municipal, la Fiscalía Especial contra las Agresiones a la Libertad de Expresión y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, procesos que hasta la fecha siguen sus cursos. Bueno, me voy a sacar porque es algo amplio esto. Al igual que las organizaciones de la sociedad civil, creo firmemente en que la única plataforma de convivencia y reconstrucción viable de las ciudades es la de la justicia. De lo contrario, la impunidad seguirá manchando de sangre las calles y arrebatándonos la vida. Parafraseando al grupo de articulación Justicia en Juárez, será imposible lograr la paz social y, en este caso, el ejercicio del periodismo comprometido con su comunidad si continúa prevaleciendo un marco de vida secuestrada y sin libertades. Finalmente, cito también palabras de periodistas del diario Juárez, que resumen perfectamente esta ansia de justicia, de denuncia a la impunidad, a la simulación, a la violencia. Ya no queremos más muertos, ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. No se mata la verdad matando a periodistas. Pero también agregaría, ahí donde cae un periodista, siempre habrá 2, 5, 10 o más ciudadanos que, desafiando las adversidades, extenderán sus manos para levantar y empuñar nuevamente, de manera consciente, todas esas libretas, plumas, grabadoras y cámaras fotográficas o de video, para de esta forma dar continuidad a un oficio, uno más de resistencia en esta ciudad, que contribuya a la búsqueda de una sociedad más justa, incluyente y democrática. Muchas gracias. Nos está atosigando. De parte del grupo de articulación Justicia Juárez, nos pidieron presentar el caso de Rosicela Pérez, que, como ya se mencionó por el compañero periodista Pablo Hernández, cuenta con asilo político desde el año pasado en España. Pedimos por favor correr el video. Trabajé en Periódico Norte durante 7 años y cubrí el tema de las desapariciones y los asesinatos durante ese periodo. Ese era básicamente mi trabajo. Pero después hubo un cambio en la línea editorial del periódico y fui despedida. Me pusieron un boicot laboral en el resto de los medios por haber hablado del mito del feminicidio, así se le llamó al problema en una campaña que orquestaron desde el gobierno del estado, y me quedé sin trabajo por un tiempo. Después testifiqué en la Corte Interamericana por el caso del campo algodonero, y las amenazas que se habían terminado cuando me habían despedido volvieron nuevamente. Fue cuando la Corte Interamericana nos dictó medidas provisionales, el gobierno mexicano incumplió, se negó a otorgarlas, y por eso decidimos mejor salir del país. Es un asesinato selectivo. Está dirigido a... Voy a leer, es un breve, muy breve mensaje de Rosicela, y lo voy a leer de manera literal. Dice: en julio del 2004, el periódico de mayor circulación de la ciudad, quien se caracterizó por publicar siempre la versión oficial sobre el tema de los homicidios de mujeres, dio una amplia difusión a un reportaje cuya fuente principal fue la entonces directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Victoria Carabeo Ballina,
En aquella publicación se afirmaba que los crímenes contra mujeres eran un mito y se hacía alusión negativa a mi trabajo, pero sin mencionar mi nombre. Se me acusaba de escribir mentiras. Después de que esta información fue publicada, Carabeo Ballina fue más directa y aclaró que se refería a mi trabajo. Me acusó de falta de objetividad y aseveró que yo tenía otros motivos para escribir sobre los asesinatos contra mujeres, porque supuestamente había vivido algo que me llevaba a escribir a favor de las víctimas. Sin embargo, nunca aclaró qué fue lo que viví y menos aún cuál fue su fuente. Sorpresivamente, en junio del 2005 fue despedida sin justificación del periódico. No me extrañó que me despidieran, porque cada empresa tiene la facultad de contratar a quien le convenga o deshacerse de quien no le convenga, sino la razón por la que lo hacían. Este veto boicot a mi desempeño profesional como periodista que me impusieron prácticamente me afectó de manera determinante en varias áreas de mi vida, como profesionista, como mujer, como ciudadana, como madre de familia y como esposa. Siempre recuerdo a Ciudad Juárez desde el exilio. Rosa Isela Pérez. Sencillamente agradecer en nombre del Tribunal de los Pueblos a todos los compañeros y compañeras de Chihuahua que han presentado esta cantidad de informaciones. Ha sido una lástima no poder intercambiar por hecho del problema de tiempo. Nos aseguramos todos que vamos a poner directamente en la revisión del Tribunal, según lo que hemos discutido como principio, una sección específicamente dedicada a este caso, a pesar que la audiencia sea en sí misma dedicada a la acusación general, por representar efectivamente este rol simbólico y muy concreto de este lugar, de esta región, en todo este proceso de México. Le agradecemos, pedimos disculpas para presionar a algunos para terminar antes, que hemos acelerado a alguien que presentaba algo muy interesante de una manera tan rápida, pero pienso que usted puede comprender que ahora terminamos con el último acto, que es central para todos los intereses del tribunal, y después tenemos que empezar directamente a elaborar por lo que puede ser la decisión. Muchas gracias por la atención, y si ustedes quieren, ahora evidentemente hay la parte central de la audiencia, que es la presentación de la segunda parte de la acusación.